qué gusto estar con ustedes en HCH Matutino. Y hoy, en el marco del mes del periodista, o que ya se avecina el Día del Periodista hondureño, traemos los resultados de un informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una agencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se enfoca en el seguimiento de la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, para exponer los resultados del trabajo que esta relatoría hizo y lo que significa esto para la región y para Honduras. Básicamente, cada año ellos sacan un diagnóstico que permite, sobre todo los países, tener una radiografía de qué tan sano, abierto y tolerante es el ambiente en el que comunicadores y periodistas llevan a cabo su trabajo. Y uno de los grandes hallazgos del 2025 es que algunos de los focos principales de ataques hacia periodistas y comunicadores sociales fueron funcionarios públicos y fuerzas militares en el continente, no solo en el contexto hondureño, aunque usted va a ver que en el caso de Honduras un gran hallazgo fue que las Fuerzas Armadas fue uno de los principales actores promotores de ataques en contra de periodistas. Pero también, además de esos dos grandes actores, se vuelve ya cada vez más común que haya acciones judiciales que se emprenden en contra del trabajo de periodistas y comunicadores sociales. Ahora, en la región se registraron asesinatos de 27 periodistas y comunicadores sociales, mayor a los datos que hubo para el año 2024. Ahora, aquí hay varios datos importantes. Primero, usted mire en pantalla cuáles fueron los países que más registraron asesinatos de periodistas para el año 2025. El primero que suele figurar siempre en este tipo de mediciones fue México, seguido de Perú, Ecuador, Brasil, Honduras, Colombia. Ahora, si usted lo mira, en el caso de Honduras fueron 2 periodistas asesinados según los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero usted también vea la comparación entre Honduras y los demás países en cuanto a habitantes. Es decir, estamos hablando de países con muchos más habitantes de los que tiene Honduras, pero en este caso Honduras presenta cifras similares, por lo menos con respecto a Perú, Ecuador y Brasil, de periodistas asesinados, lo cual también dice mucho de la hostilidad que hay en el contexto en el cual se desarrolla esta actividad. Ahora, en el caso puntual de Honduras, lo que destaca la Comisión Interamericana o la Relatoría Especial de Libertad de Expresión es que hay 3 grandes características del entorno en el cual un periodista y un comunicador social lleva a cabo su trabajo. Primero, episodios de violencia física, criminalización de su trabajo, estigmatización y acoso. Pero puntualmente destacan que en el 2025, por el contexto electoral que hubo en el país, las Fuerzas Armadas tuvo un papel preponderante en la intimidación y acoso tanto de periodistas individualmente como de medios de comunicación. Pero más allá de ese contexto electoral, también, como ya lo acaba de ver usted, hubo asesinatos, agresiones, acciones de intimidación y acoso tanto a periodistas individualmente como a medios de comunicación. Ahora, los datos más allá del número de periodistas asesinados justamente están en pantalla para el caso de Honduras, es decir, por lo menos registrados acciones judiciales, agresiones a ciertos periodistas, y creo que el factor más determinante fue la creciente presencia de funcionarios públicos como los actores promotores. Y de hecho, el mismo informe reconoce primero que los 2 casos de periodistas asesinados fueron Javier Antonio Hércules, que era reportero del canal A Todo Noticias, que esto es en la región occidente del país, y Carlos Gilberto Aguirre, locutor radial y cronista deportivo en Radio Oro Estéreo. Ahora, las instituciones que este informe destaca que participaron en acciones de acoso contra periodistas del año pasado fueron el 911, la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Protección al Consumidor, hablando de los titulares. Y en esos casos de esos 2 periodistas, Rafa, perdón que lo interrumpa, sí, no hay problema, quedaron en la impunidad porque no hubo una verdadera investigación realmente. No hay una conclusión en esos 2 casos. Y aquí estamos hablando de casos registrados, ¿verdad? Es decir, pudo haber ocurrido más, pero que no salen registrados en este documento y que en cualquier caso no se registran avances a nivel de Ministerio Público Poder Judicial. Y para ir cerrando, yo creo, compañeros, que todo este tema de cómo fue la libertad de expresión en términos numéricos del año pasado es importante porque estamos todavía en una transición de poder. El año pasado había una configuración del poder político en el país y este año hay otra.
Y creo que, sobre todo en el marco de los 100 días, que tanto debate va a haber, y creo que es importante que lo haya, es bien importante hablar justamente, y que ahora también el Estado, quien ahora es poder, primero entienda el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, primero porque tiene que haber un periodismo crítico, eso es parte de cómo debe funcionar una democracia, pero además es un periodismo crítico para promover un balance de poder y que obviamente desde el campo de los medios de comunicación haya mucha responsabilidad en la forma en la que se ejerce el trabajo, así que... Pero parece que no va a ser muy distinto, Rafa, porque íbamos de protección de derechos humanos, que se cuestionó mucho porque en la administración anterior estaba solo para beneficiar a periodistas afines a Libre, pero está ocurriendo lo mismo ahora, porque se habla que hay discriminación, eliminación de seguridad a periodistas que son críticos ahora de este gobierno y además falta de presupuesto. Entonces, lo hizo Libre, decía yo la mañana, pero también lo están haciendo los nacionalistas. O sea, al final, el mecanismo de protección debe de ser para todo el que está en riesgo por su labor. Sin sesgo político. Correcto. Sí. Correcto. Oye, eso habla mucho de la fragilidad, bueno, un poco lo que el informe evidencia, ¿verdad? Sí. La fragilidad en la que se lleva a cabo este trabajo en una región donde Honduras está a la par de países con una cantidad de habitantes mucho superior, mayor, pero que en este caso, aún con las dimensiones menores del país, la complejidad y el nivel de hostilidad es similar. Así que muchas gracias, compañeros. Mañana vamos a estar analizando los 100 días del gobierno de Narria Fura. Así que un gusto haber estado con ustedes.